Vamos aquí a conectar también de fin a fin. De aquí hacia acá, ok. Y déjenme ver a qué la unimos. Vamos a unir esta junto con esta. Ok. Y vamos a ver si hacemos... Ok, esta curvita de aquí la vamos a llevar hacia Near, pero no lo había activado, lo llevo aquí a Near. También del otro lado lo voy a llevar a Near, pero aquí más bien aquí arriba, ¿no? Vamos a splitear ese también. Ok, vamos a hacer aquí algunos arreglos. Por ejemplo, este y este lo voy a unir. Vamos a unir este, pero le vamos a agregar un punto. Vamos aquí a punto, lo vamos a agregar por aquí. Y este lo voy a splitear con este punto. Va a quedar así separado, el punto ya lo puedo suprimir. Ok. ¿Qué hacemos más? Ok, vamos a ver si así nos permite hacer nuestra network de esto de aquí. Vean. Así más o menos es como la necesitamos. Si por aquí, por ejemplo, tenemos algunos detalles, es que nos hace falta ahí una pequeña curva y la vamos a hacer algo así. Vean, vamos a ir de Near. Esta la vamos a hacer algo así en la capa de color rojo y también la vamos a modificar. Vamos a agregar un poco de curvatura que vaya sin ninguna referencia, que vaya hacia acá afuera, igual aquí. Por aquí. Vamos a ver qué tal se ve o si la necesitamos hacer más abierta. Yo creo que sí, un poco más abierta. Activamos sus puntos y vamos a mover hacia la parte de afuera todavía un poco más. A ver qué tal se ve por ahí. Vean, vamos a hacer la selección otra vez de estos elementos. Y se verían por el momento así. Vamos a cambiar la capa de color verde. Ok, vean, no pasa nada si aquí se empalman, está bien. De hecho van un tanto empalmados. También vamos a hacer una curva. ¿De dónde? Déjenme ver. Pero de curva de puntos interpolados. La vamos a hacer desde... con puro cerca igual, pero desde por aquí. 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 Y aquí. Y vamos a hacer otra de por aquí. 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 Y aquí. No sé si de aquí, aquí, aquí y aquí. Ok, creo que se ve bien. Vamos a seleccionar todo esto ahora sí. Y ahí tendríamos que hacer nuestra network. Vamos a ver qué tal se ve. Ok, se ve bastante decente. Lo vamos a cambiar aquí a la capa de color verde, change. Y activamos lo que tenemos. No importa si aquí se queda un poco encimado, así está bien, así lo necesitamos por el momento. De hecho también arriba vamos a hacer algo parecido. Y ahora a partir de aquí, déjenme ver. Recuerden que es solamente una guía, eso que estuvimos trazando. Yo creo que necesitamos hacer el del otro lado, vean. Déjenme ver si lo podemos adaptar, yo creo que no. Vamos a ocultar esto junto con la superficie de aquí. Ok. Chequen ya todo lo que llevamos. Lo suprimimos. Entonces está bien. Chequen, vamos a seleccionar esto de aquí. Y lo vamos a clonar del otro lado. Aunque es diferente. Ahorita vamos a hacer algunas adaptaciones. Desde por aquí, desde cuadrante hacia acá. Ok. Esto lo escondemos. No lo escondemos. Vamos a activar lo que hemos ahí escondido. Vean, tenemos que adaptar estas curvitas. Vamos a hacer lo mismo con la parte de acá. Vamos a ver, vamos a esconder y déjenme ver aquí.
¿Qué curvas nos pueden ayudar para mantenerlas? Tal vez nos puede ayudar. Déjenme ver cuáles son. Es este. Es este. Y creo que ya, ¿no? ¿Cuál puede ser? Este. Este. Y creo que con esos lo vamos a construir. Vamos a isolate. Ok, este es solamente para hacer un mirror o copiarlo en dado caso. ¿Qué puedo hacer? Lo copio o hago un mirror. Vamos a ver si haciendo un mirror puedo hacer una modificación de esto. Nada más este lo oculto y este lo adapto, ¿no? Vamos a activar aquí mis puntos. Activo cerca. Este lo voy a llevar aquí a cerca. Y este lo voy a llevar aquí a cerca. Por ahí está bien. Y vamos a ver. Con esto necesitamos hacer nuestra network. Igual y puedo activar los puntos de aquí. Estos dos suprimirlos. Y este llevarlo a near. Por aquí. Más o menos. Por ahí está bien. Ok. Aquí unimos con una polilínea también. De aquí a ahí no. Sino de aquí a aquí. Y esta la vamos a unir con este de aquí. Ok. Vamos a ver qué necesitamos splitear. El que está seleccionado, lo spliteo con este. Ok. Para que no me estorben. Bueno, este también lo voy a splitear con este de aquí. Para que no me estorben, los voy a ocultar un momento. Porque con eso es con lo que necesitamos trabajar, ¿no? Vamos a ver. Ok. Vamos a ver qué tal se ve por el momento. Y si me deja hacer ya una network con esto. Y a partir de ahí empezamos a hacer las modificaciones. No me deja, pero vamos a ver por qué no me deja. Es por... Ok, por esto. Voy a splitear con... ¿Con qué será bueno aquí splitear? Ok, vean. Yo creo que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un pequeño arquito en la capa de color rojo. Que sea como de near a near. Le doy una pequeñita curvatura. Sin ninguna referencia. Vamos a ver qué tal se ve. Ok. Igual y puedo activar sus puntos y moverlos en esta vista. O sea, estos tres. Por ahí, ¿no? Ok. Este lo voy a splitear con este. Ok, ya está spliteado. Y este de aquí le activo sus puntos y lo voy a mover a cerca. Hacia acá atrás. Vamos a ver. También de este lado. Ok. No sé si necesitamos más. Vamos a ver. Voy a agregar una curva. La puedo agregar de aquí. Igual vamos a trabajar con cerca. Aquí me estaba estorbando el cuadrante. Y vamos a hacer una curva de aquí hacia acá. Selecciono, activo sus puntos y vamos a modificarlos. Vamos a moverlos que sean un poco hacia acá, pero igual sin referencia. Por allí estaría bien, yo creo. Vamos a ver qué tal se está viendo esta pieza. Creo que iría un poco más para afuera, no lo sé, vamos a ver. También vamos a activar aquí curvas desde puntos interpolados y vamos a agregar algunas cuantas. Por ejemplo, déjenme ver aquí, ese está bien. Curva desde puntos. Esa en este caso la voy a poner en esta capa para que no me confunda. Y voy a hacer esto. Aquí, aquí. Voy a agregar otro por acá. Y voy a agregar otro por acá. Vamos a ver qué tal se ve todo esto. Si ya me deja hacer una network. Si no tiene algún detallito por ahí. Tiene un detalle pero no sé qué sea. Déjenme ver. Aquí sí lo corregí. Aquí también. Tal vez sea esta. No lo sé. Es este. Ok. Vamos a hacer un join de estos dos elementos. Acá está bien. Creo que sí. A ver, vamos a ver si ya me deja. Activo mi capa de color verde. Activo mi network. Ok. Vamos a ver qué tal se ve esto. Vean.
Así se debe de ver. Voy a guardar una vez. Se ve bastante bien por el momento. Vean, voy a activar una vista en pen. Vean qué bien se ve. Recuerda que si no estás suscrito puedes suscribirte. Tengo bastantes videos. Tengo alrededor de 250 de Rhino. Ejercicios completos tengo como 35, 40. Últimamente estoy agregando una biblioteca 3D. Si te sirve puedes ahí preguntar. Son bastante económicas las piezas que tengo. Son completamente hechas en Rhino para que no tengas problemas ahí al renderizar, al agregarlos en tus escenas, etcétera. Bien, se ve bastante bien. Vamos a activar una vista en sombreado. Y vamos a hacer aquí, déjame ver en dónde lo hacemos. Yo creo que es sobre este. Bien, vamos a hacer un arco en la capa de color rojo. Al final cambiamos todas las capas que quieramos. Este arco lo vamos a hacer desde near, déjenme ver más o menos desde por aquí hacia el near de por acá, que más o menos esté a la misma altura. Igual y vamos a ponerlo por allí. Y luego vamos a venir el tercer punto a colocarlo más o menos, vamos a ver, como por aquí. Ok, y vamos a hacer igualmente una network, pero vamos a seleccionar aquí, 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 este y este. Esto es lo que necesitamos de momento. No, este no es este. Vamos a isolate y vamos a seleccionar este elemento, lo vamos a splitear con este de aquí, de esta manera. También este lo vamos a splitear con este arco. Déjenme ver si el arco así está bien. Vamos a ver qué tal se ve así este arco, o si se ve muy grande ya haciendo mi network. Vamos a ver aquí qué onda. Se ve bien, ¿no? Vamos a activar una vista en pen. Bien, se tienen que ver estas divisiones. Estas divisiones sí se tienen que ver porque es un zapato robusto. De hecho aquí este está por encima de este. Entonces así está bien. Igual este le vamos a hacer un offset hacia atrás también. Vamos a ir haciendo varios niveles. Y vamos a ver, nos faltan todavía dos elementos, que serían este. Vamos a seleccionar este de aquí, esta orilla. Creo que esta está bien así. Vamos a de una vez lo demás. Yo creo que sí, este y ya, creo que ya. Vamos a invertir selección y vamos a hacer una network con esto, pero ahorita que estoy viendo, necesito activar mis puntos. Y si no, puedo agregar uno más, ¿no? Puedo venir aquí, agregar nodo, lo agrego por aquí, acepto, activo mis puntos y lo puedo mover aquí a near. Con que toque está bien. Déjenme ver si ya toca, lo voy a splitear con este. Ahí está. Y aquí también vamos a agregar un punto. Vamos a agregar a este, que sea muy cerca de aquí, ¿no? Por aquí, entonces ya lo puedo activar y vamos a moverlo a near. Ahí, ok. Entonces voy a splitear este con el arco. ¿Está spliteado? No está spliteado. Vamos a ver que si no lo he movido correctamente. Ok, no lo moví correctamente. Aquí en near está bien. Ahora sí lo vamos a splitear con este. Ok, ya está aquí dividido. Este también lo vamos a partir con este de aquí. Y creo que de momento podemos ir construyendo esto de acá. Vamos a ver qué tal se ve de esta manera. Bueno, este lo tengo que splitear también, ¿no? Vamos a hacer un partir con este. Vamos a ver qué tal se ve. Este vamos a hacerlo en la capa de color verde. Al final, repito, ahí vamos a ir cambiando todo de lugar.
Vamos a ver qué tal se ve. Bien, vean. Esta curvita es la que tiene que ir haciendo hacia la parte de atrás. Vean, tenemos aquí estos elementos. Tenemos que hacer que este toque tanto a este y este para hacer ahí unas ediciones. Aquí necesitamos, déjenme ver, vamos a hacer una línea aquí arriba que sea de NIR a NIR. Puede ser aquí de NIR a NIR. Con esta vamos a trimear aquí y acá. Esta ya la podemos suprimir y vamos a hacer un arco de aquí a aquí, ¿no? Desde fin. Vamos a hacer una capa de color negro hacia fin y hacia atrás lo vamos a llevar algo así, ¿ok? Si quiero ir a hacer modificación del ángulo, puedo seleccionar, desactivar mis puntos y puedo llevarlo un poco hacia abajo, hacia arriba, dependiendo para seguir las curvaturas que hay acá, ¿no? Déjenme ver, creo que ahí se ve bien. De aquí necesitamos hacer igual una network, pero déjenme ver cómo lo hacemos. Esto para empezar tenemos que unirlo. Está en la capa de color negro, está bien. Este lo cambiamos a la capa de color negro. Y déjenme ver aquí. Vamos a hacer un arco más, que sea de cuadrante a cuadrante. Y es un arco un poquito discreto. Aquí. Vamos a ver. Algo así. Vamos a ver si así generamos nuestro network o si le ponemos más información. Ok, déjenme ver, esta la voy a cambiar a la capa de color verde. Y vamos a ver qué tal está aquí. Vean, bien, se ve bastante bien. Todo esto igual le vamos a ir haciendo de diferentes modificaciones. Está bastante bien por el momento. No va a quedar así como tal. Ahí tiene como una especie de doble cara o pachocito, un volumen. Pero por el momento vamos bastante bien. Vamos a ver qué tal se ve aquí en un pen. Bien. Se ve bastante bien. También vamos a trabajar aquí en la suela. Para esto desactivamos esta y vamos a ocultar. Vamos a ver en rights. Esto lo ocultamos. Vean que hay un montón de líneas, ¿no? Que podemos ir o debemos de ir dibujando para un trabajo como este. Déjenme ver. Ok, aquí vamos a dejar la suela activada o la suela libre. Y estaba viendo que creo que no hicimos aquí las booleanas que van de este lado. Entonces yo creo que las vamos a hacer de una vez. Diferencia booleana entre estos elementos. Vamos a seleccionar toda la orilla. El de atrás también tiene, sí. Damos un enter y vamos a seleccionar todos los elementos que tenemos aquí. Estos vienen en bajo relieve. Vamos a ver de este lado. Y acá. Damos un enter. Ok, así vienen en bajo relieve. También en la parte de la suela vienen solamente en la parte la parte externa vienen unos triangulitos. Entonces vamos a hacer un polígono del lado 3 y vamos a trazar aquí, hacia acá, así. Estos elementos los vamos a ir copiando sin ninguna referencia, nada más que estén dentro y por el centro aquí en la parte de los perfiles que están hacia afuera. Ok, este de aquí déjenme ver el de hasta atrás. Este no tiene. Ahora selecciono este y le voy a hacer, igual el de hasta enfrente no tiene, voy a hacer un mirror. Ok, y este lo voy a llevar por aquí. Y también lo voy a estar copiando por aquí, de este lado, aquí, por aquí, aquí y aquí. Ok, entonces voy a seleccionar todos los triángulos, todos estos polígonos.
Ok, voy a ver que se encuentren en la parte de abajo. Si no están en la parte de abajo, entonces simplemente los voy a arrastrar hacia aquí abajo y voy a hacer una extrusión de curva plana cerrada hacia la parte de aquí arriba, solamente un poco. Y también vamos a hacer como en el caso anterior, que hacíamos una diferencia booleana de estos elementos, o sea, todas las orillas, todos los sólidos que están aquí en la parte de la orilla. Aquí me faltó uno, pero ahorita lo genero. Un enter. Y voy seleccionando los triángulos que acabo de extruir. Aquí voy a dejar uno porque es el que necesito para... Aquí ya está mi perforación, vean. Ya nada más de aquí, como lo voy a utilizar para el que me falta. No, de hecho este sí está, pero este ¿dónde está? Ok. Este lo voy a copiar así, no, seguramente ahí lo copié en un lugar equivocado. Ahora sí está y voy a hacer mi diferencia booleana de estos dos elementos, un enter con esos dos elementos y un enter. Ok, así está. Así está bien, vamos a ver qué tal se ve con esto ya activado. Vean. Ya va tomando más forma. También vamos a activar aquí una vista en sombreado y vamos a hacer una capa. Primero vamos a limpiar, no sé qué capa estoy utilizando y que no voy a agregar un purge. Ya ahí eliminé lo que no estaba utilizando. Voy a agregar una capa de color negro o de gris muy oscuro. La voy a activar y ahí vamos a empezar a modelar parte de la lengüeta. ¿Cómo lo hacemos? Vean. Yo creo que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, para que no me estorbe, visualmente voy a esconder todo esto. Y con la herramienta de curva vamos a hacer un trazado que vaya como de por aquí. Déjenme ver si estoy correcto. Hacia acá. Ok. No, de hecho más. Desde dentro de la parte verde hacia acá dentro de la otra parte verde. Este elemento lo voy a proyectar aquí. Acepto. Y tiene esta curvatura. Déjenme ver si desde ahí. Yo creo que es más hacia... No, es más hacia acá. Me equivoqué aquí de parte. Es aquí. Desde como por aquí. Hacia por acá. Ahora sí, este de aquí lo voy a proyectar aquí. Ok, ahora sí, desde aquí vamos a empezar a trazar. Vamos a empezar a trazar este elemento. ¿Cómo lo hacemos? Déjenme ver mi lengüeta. Pues es prácticamente... No, tiene una pequeña abertura, pero es mínima. Entonces lo voy a hacer con la herramienta de polilínea. Voy a trazar con la referencia de fin solamente. Desde este fin. Sin referencia ahora lo voy a llevar hasta acá arriba, hasta por acá. Ok, lo selecciono. Y aquí lo voy a rotar un poco. Voy a rotar desde... Solamente va a ser un poco, no va a ser mucho. Desde fin hacia fin. Y desactivo. Solamente un poco, algo así. Ahora voy a seleccionar estos dos elementos. Aislar. Lo voy a reflejar desde la parte media hacia acá. Y voy a seleccionar aquí una polilínea para cerrar estos elementos. Déjenme ver cómo se ve. Ok. Nada más que aquí voy a agregar un pequeño fillet de radio. Déjenme ver qué tal se ve con 2. De radio como 1.5 lo voy a poner. Y voy a redondear aquí y aquí. También lo hago de este lado. Ok. De aquí en la parte de adentro. Llega más o menos a esta parte de aquí. De hecho llega ahí más o menos. Y vamos a hacer selección. Vamos a activar lo que habíamos escondido.
De hecho, lo podemos rotar un poco, ¿no? Vamos a rotar sin referencia, algo así, ok. Y esta parte realmente está recta, entonces lo que vamos a hacer es, sí tiene cierta curvatura, pero es muy pequeña, entonces vamos a ir haciendo algunos arquitos, pero que tengan muy poca curvatura. Vamos a ver. Así. Voy a agregar otro por aquí. Y creo que con esto podemos hacer un parche para visualizar, ok. Ahora sí, este de aquí. Vamos a hacer esto, vean. Fíjense bien lo que vamos a hacer. De este elemento vamos a hacer una copia. Esta copia la vamos a hacer a 0.6. La podemos hacer hacia acá. Ok, y aquí podemos... Déjenme probarlo, vamos a hacer un rebuild. A ver qué tal se ve. Dice que tiene 23 por 23. Yo le voy a poner 10 por 10. Acepto. Ok. Y puedo activar los puntos. Por ejemplo, hacer una selección de aquí. Y si es que yo quiero hacer alguna modificación, puedo ir haciéndola. No sé, de ahí. Quiero otra de esos dos de aquí. Para agregar un pequeñito desnivel. Y que no sea completamente plano esto. Vamos a ver. Vean. Que no sea completamente plano. Creo que por ahí está bien. Y vamos a generar una curva. Para este caso, déjenme ver. Yo creo que vamos a hacer dos cosas. Creo que lo voy a hacer con la herramienta de curva. Entro aquí. Voy a activar cuadrante. Inicio por aquí. Y ustedes pueden generar un arco de aquí a aquí. O si quieren un poquito más de curvaturas, pueden hacer algo así. Y entonces pueden generar, chequen a ver si les gusta cómo se ve así, un barrido por dos carriles, pero chequen. Para esto vamos a hacer entonces un duplicate border de estos dos elementos. Entonces si genero un barrido por dos, carril que sea toda la curva, carril que sea toda esta curva y la curva que está aquí en medio. Entonces se va a ver de esta manera, vean. Voy a seleccionar ahí, activo. Chequen. También, fíjense, no es que lo dejemos así tal cual. Le dimos un ángulo porque podemos hacer algo así, vean. Aquí está completamente recto, pero lo que vamos a hacer es curvarlo. Tal vez desactivo aquí, desde por aquí, hacia por acá, y lo llevamos algo así. ¿Sí? Igual le podemos dar más curvatura hacia acá. Como quieran ustedes generar esta curvatura de aquí. Vean. De cualquier manera, estos, déjenme volver a curvar. Estos elementos, déjenme ver. Igual y lo puedo mover un poquito más hacia abajo. Este elemento de la lengüeta va a estar también tapada un poco por por las agujetas. Entonces puede que lo pongamos por allí. Esto hay que recordar que también falta que le demos un espesor. Estaba en esta, selecciono mis objetos. Falta aquí seleccionar mis objetos. Voy a hacer un join. Y también, vean, podemos hacer lo siguiente. Vamos a activar un Cache Edit. Bounding Box. Le vamos a decir World. En 4 o en 3 está bien, son los puntos que va a haber en cada eje. Global está perfecto. Y lo que podemos hacer es esto, vean. Si quedó muy recto y quiero modificar un poco, puedo mover un poco hacia acá. Puedo mover un poco hacia acá esta parte. Esto es, háganme cuenta, aquí un rebuild o un activar puntos, pero para sólidos. Déjenme ver qué tal se ve aquí en mi zapato. Esto es un poquitín hacia arriba, no es mucho, pero sí es un poquitito hacia arriba, algo así. Y de esta forma le vamos a ir agregando más curvatura a todo esto, ¿no? Realmente esta pieza, les digo, es muy sencilla. Muy sencilla. La lengüeta, pues solamente una curva ahí. Ok,
Ok. Ahí estamos bien. Vamos a ver qué tal se ve. Bien, ¿no? Ok. Yo creo que vamos a hacer los espesores. Por ejemplo, seleccionamos este elemento. Activamos la capa roja. Hacemos un offset que apunte hacia la parte de afuera. Y a este le vamos a dar una distancia de 0.1. Creo que está bien. Vamos a probar qué tal se ve. Ok. Este debe de estar por fuera y es más grueso. Entonces a este lo vamos a activar en la verde, que esté apuntando hacia afuera. Y a este vamos a ponerle 0.22 para ver qué tal se ve. Sólido sí, ambos lados no. Ok, tenemos ya este espesor. Hacemos lo mismo con este. Con esta polisuperficie le damos un grosor hacia afuera, 0.02, 0.025, dependiendo de qué grosor le quieras dar. Ok. Y con este todavía no lo hacemos porque este es un poquito especial. Este va diferente. Y este de acá atrás, este sí. Vamos a darle un offset. Ahorita los cambiamos de color, repito, hacia afuera. Este le vamos a dar un offset de... Este es más pequeñín. Este vamos a ponerle de 0.15 hacia afuera. Ok, sólido sí. Ahí está. Este es diferente porque, vean, con este vamos a hacer dos cosas. Es más pachoncito hacia afuera y es más pachoncito hacia la parte de adentro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un offset hacia adentro. Primero hacia adentro. Este offset lo vamos a hacer de 0.1. Acepto. Sólido no. Y acepto. Queda seleccionado el original. El original también lo vamos a hacer un offset. Ahora sí hacia afuera. La distancia 0.25, sólido no, y acepto. Ok, ya tenemos esto. El original lo puedo esconder por el momento. Y esos dos elementos, de hecho vamos a cambiarlo de color a la de acá. Change. Lo seleccionamos. Vamos a aislar objetos. Y vamos a centrarlo. Vamos a generar aquí una pequeña curva. Déjenme ver. Un arco en esta misma capa. Lo podemos hacer de cuadrante a cuadrante. Algo así. Y de estos elementos vamos a sacar también un duplicate border de este y de este. Acepto. Y con estos vamos a hacer un barrido por dos carriles. De este. Con este. Con este. Vean, si me lo hizo aquí a la mitad, igual lo repito de este lado, no pasa nada. Con este. Ok. Acepto. Y al final vamos a hacer un join de todo esto. Vamos a hacer un join. Voy aquí a activar y ya tenemos esta parte, porque esta parte es más pachoncita hacia la parte de adentro. Ok. Bien, se ve bastante bien. Déjenme ver qué más podemos ir haciendo antes de las agujetas. Tiene algunos detalles también en la suela. Yo creo que de una vez los generamos. Tiene algunos detallitos que le van dando fluidez. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí, vean. Vamos a seleccionar esto de aquí. Vamos a Isolate. Vamos a activar una vista frontal y una vista en Shaded. Y aquí en la vista frontal tiene, no, más bien sería una vista en Back, Set View. Vamos aquí a Back, pues exactamente, porque nuestro zapato está viendo hacia el otro lado. Y aquí vamos a generar con la herramienta de curva. Tiene dos curvitas. De hecho, ¿con qué lo podemos hacer? Sí, es con la herramienta de curva. Sí, porque tiene una cierta inclinación, vean. Vamos a activar nuestra herramienta de curva y vamos a trazar. Por aquí tiene nada más algo así más o menos. Este de aquí le voy a hacer un offset. Truth point.
Le digo que close en 100 rounds está bien. Nada más es un pequeñito aquí. Y este elemento es uno igual o es una copia en la parte de aquí abajo. Nada más son dos. Estos de aquí voy a activar una vista de sombreado. Los voy a mover hacia acá enfrente. Entonces los voy a proyectar. Los voy a proyectar aquí. Ok. Se acaban de pegar en diferentes lados. Los del medio los ignoro. De hecho, esos que veo aquí ya los puedo suprimir. Voy a quedarme solamente con los que están hasta enfrente. Estos dos. Este de aquí lo voy a seleccionar ambos. Vengo a Isolate. Y voy a agregar una polilínea normal. Aquí de cuadrante a cuadrante. Aquí de cuadrante a cuadrante. Y creo que con ellos ya, ¿no? Déjenme ver si puedo hacer aquí un parche. Y hago lo mismo aquí. Déjenme ver si este es en bajo o en alto relieve. Es en bajo, entonces selecciono mi offset. Le digo que quiero un offset de este y de este. Acepto. Es muy pequeñito. Vamos a poner 0.05. Acepto. Sólido sí. Ambos lados sí. Acepto. Ok. Es muy pequeñito. Activo lo que he escondido. Y voy a hacer una diferencia booleana entre un enter con esos dos elementos. Vamos a ver si estoy haciéndolo. Ah, ok, chequen. Me faltó activar la opción de sólido y decirle que sí. Entonces selecciono estos dos elementos. Voy a hacer aquí mi offset. Sólido sí. Ahora sí acepto. Activo lo que he escondido. Y voy a hacer una diferencia booleana de este elemento con estos dos. Acepto. Ok, ahí tenemos nuestro bajo relieve. Tiene algo similar en la parte de aquí atrás. Vean. De hecho podemos aprovechar los que ya tenemos aquí, que son los que se proyectaron desde allá atrás. Entonces puedo seleccionar ambos. Puedo aquí a Isolate. ¿Para qué les pongo esta parte de aquí en medio? Porque luego se deforman en la parte media y no hacen bien la diferencia booleana cuando les doy el offset y voy a la diferencia. De esta manera les digo qué forma también tiene en la parte de aquí, en medio. Y les es más fácil cortar cuando tengo que cortar. Voy a hacer aquí mi offset igualito que el anterior. Entonces aquí activo lo que he escondido. Y vamos a hacer una diferencia de un enter con estos dos elementos y un enter. Ya hizo mi corte. Me voy a guardar una vez. Y vean, cada vez estamos más cerca. Nos faltan las agujetas. Nos faltan las costuras y alguna que otra cosita por ahí. Pero vean, poco a poco le vamos dando forma. También tiene aquí unos detallitos, tanto en esta parte como en la de acá. Pero ya va tomando forma. De hecho, según mi apreciación, nos está quedando mejor que el que les mostré. Nos está quedando un tanto mejor. Recuerda que si no te has suscrito, si eres nuevo en mi canal, ve y suscríbete. Si nunca habías visto este tipo de videos. Trato de agregar modelado. Tengo también básico, pero modelado un poquito diferente. No es como que digas, ah, pues hice una extrusión y ya quedó porque hizo algo recto, ¿no? Aunque también, repito, tengo alguno que otro mobiliario que igual vamos a hacer la parte de aquí adentro, que sí requiere que sea plano, ¿no? Bien, vamos a hacer una selección de todos los vectores, los ocultamos, también ocultamos esta caja, seleccionamos este elemento, vamos a Isolate, ok, y también vamos a venir a la vista derecha, generamos una nueva capa, en este caso le voy a poner un color azul como acepto, y vamos a hacer dos circunferencias, activo mi capa, esta va a ser de 0.7, acepto, y voy a hacer una más que sea concéntrica. En este caso voy a activar centro y esta que sea de 0.6, así. De 0.6, de 0.5 lo voy a hacer. Se ve mejor. Este elemento lo voy a mover. ¿Hacia dónde? Lo voy a mover aquí. Por aquí. Y voy a hacer 4 copias. Sin ninguna referencia. Quito mi grid. Voy a hacer 1, 2, 3 y la cuarta es hasta acá. Ahora, estos elementos los selecciono y lo que voy a hacer es quiero proyectar aquí y aquí. Acepto.
Vamos a la perspectiva y aquí en perspectiva vamos a eliminar los vectores que hayan quedado por la parte de adentro. Esos de aquí los vamos a ir borrando. En lo que los voy borrando les quiero recomendar una biblioteca 3D que tengo hecha completamente en Rhino. Si haces algunas escenas y te faltan por ahí muebles, te faltan electrodomésticos, cualquier cosa para decorar. Hasta ahorita tengo como 170, 180 modelos, pero cada semana voy agregando más. Ahorita estoy agregando silloncitos hechos completamente en Rhino para que no tengas problema al agregar materiales, al renderizar, que les hayan hecho en alguna biblioteca o más bien en un programa por ahí extraño que no es tan compatible con Rhino, que está súper pesado aquí, etcétera, ¿no? Entonces, quiero recomendártela. Ok, chequen. Vamos a esconder estos elementos y vamos a hacer un parche. Este parche, déjenme ver si lo puedo hacer de los dos de una vez. Chequen, no me deja hacer de los dos, pero no le hace, voy a seleccionar los dos elementos. ¿Por qué los dos y no nada más el de afuera? Si ya vi que no me queda la perforación. Porque lo que vamos a hacer seleccionando estos dos elementos es que también tenga la forma de el círculo interno. No sé si les ha pasado que en situaciones como esta, en la parte de en medio ya no se parece tanto la figura que proyectamos a donde la proyectamos. Ahorita van a ver a qué me refiero. Ahora vamos a seleccionar todos los vectores que están actualmente y vamos a ir trimeando. Trimeamos aquí y en todos estos elementos vamos a estar trimeando. Me faltó ahí uno, ¿no? Pero ahorita lo genero. Vamos a ir trimeando. Ok. Bueno, en lo que hago el otro, igual les sigo comentando. Esta biblioteca, por ahí tengo el enlace en la descripción. Son modelos bastante económicos. Ya sea que seas arquitecto, ingeniero, diseñador, seguramente te van a funcionar para ahorrarte bastante tiempo. Ok, tengo estos elementos. Vean, aquí sucede algo. Voy a seleccionar todos y déjenme ver si cuando yo quiero agregar un offset, déjenme ver. Los de acá no. Déjame ver si cuando yo quiero agregar un offset no tiene diferentes, sí tienen, vean, diferentes direcciones. Aquí cuál sería la solución. Punto número 1. Bueno, veo dos soluciones. Punto número 1, como es solamente para pantalla, le puedo poner both sides y una distancia como de 0.05 en este caso. Sólido sí. Cuando yo acepte, van a tener tanto hacia un lado como hacia el otro. Ajá. Esa es una. Van a tener el espesor tanto hacia un lado como hacia el otro, entonces todos tendrían el mismo espesor y tendrían la misma dirección. Pero vean, esta es la otra. Me fijo cuáles están al revés. Por ejemplo, de hecho, el del medio está al revés. Lo selecciono, o sea, la superficie. Y hay un comando que se llama flip, _flip. Ok, parece que no le hizo nada, pero cuando yo venga a hacer un offset, ya todos están hacia la misma dirección. Entonces ya le puedo decir both sides porque lo quiero hacia afuera y quiero que sea de punto 1. Ahí tendría mi offset. Hago lo mismo con este. Puedo hacer cualquiera de los dos. Voy a ver cuál está haciendo sentido contrario. Los dos de abajo. Entonces a los dos de abajo les aplico un _flip. Igual parece como que no les ha hecho nada. Pero cuando yo venga a hacer un offset ya todos están hacia la misma dirección. Los quiero hacia afuera de punto 1. Y acepto.